Hola y bienvenidos nuevamente a este nuevo video del curso. En el día de hoy vamos a aprender a monitorear el servicio de Redis montado sobre un Linux server. Por lo que estuve leyendo bastante, hay mucha gente que está teniendo problemas para monitorear las instancias de Redis y descubrí el motivo. Muchos están utilizando la versión número 1 de la gente de Zabbix, cuando en realidad deberían estar utilizando la versión 2. Yo en este video voy a estar instalando desde cero el servicio de Redis y lo vamos a monitorear como corresponde para demostrarles finalmente que vamos a recibir los datos correctamente. Para ello nos vamos al servidor en cuestión, donde vamos a realizar la instalación del servicio de Redis. Vamos a ejecutar apt install redis server. Ponemos que sea la instalación y esperamos a que finalice. Bueno, aquí ya ha finalizado la instalación. Vamos a escribir systemctl status redis. Vamos a ver que está corriendo. El puerto predeterminado es el 6379. Vamos a habilitarlo. ufw allow 6379. Perfecto. Con este comando estoy abriendo el puerto en el firewall de Linux hacia el puerto TCP 6379. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a ingresar a la configuración de Redis, nano etc redis.conf y vamos a bajar hasta donde dice aquí este parámetro bind. Vamos a ponerle 0.0.0.0 para poder conectarnos remotamente y reiniciamos el servicio para que aplique los cambios. Systemctl restart redis. Listo. Ahora si hacemos una prueba remota, tenemos un telnet a mi servidor donde acabo de instalar Redis, que es la 192.168.022, puerto 6379. Vamos a ver que se conecta correctamente. Perfecto. Y por último vamos a irnos a la web de Zabbix, Data Collection Host. Vamos a elegir el host donde acabamos de instalar Redis y aquí vamos a usar el template que ya viene por defecto con Zabbix. Si escribimos la palabra Redis, vamos a ver que tenemos Redis by Zabbix Agent 2. Vamos a seleccionarlo y le damos Update. Aquí en este punto es donde mucha gente tiene problemas, ya que cuando nos ponemos a monitorearlo, vamos a ver, ahí está. Vamos a ver que pasado un tiempo no van a haber datos con respecto a Redis. Y esto, como dije, tiene que ver con el hecho de que no están usando la versión correcta de la gente de Zabbix. Bien, acá esperamos un minuto y vamos a ver que del lado izquierdo, ¿sí? Aquí del lado izquierdo, vamos a correr un poquito más así lo ven mejor. Vemos que nos tira este error que nos dice que hay un ítem que no es soportado. Esto se refiere a la versión de la gente de Zabbix. Y bueno, ahora vamos a solucionar este mismo inconveniente. Nos volvemos a dirigir hacia el servidor de Linux donde instalamos Redis. Limpiamos pantalla. Voy a poner apt purg Zabbix Agent. Esto lo que va a hacer es eliminar el servicio de Zabbix Agent junto con toda su configuración, por lo cual si hacen esto en producción tengan en cuenta revisar la configuración si es que no hay algún parámetro que hayan agregado que deban copiarse, ¿sí? Con la instalación del nuevo agente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, voy a ejecutar unos comandos que yo tengo aquí en un notepad. Estos comandos se los voy a dejar en la descripción del video.
Lo primero va a ser instalar el repositorio, desde donde vamos a hacer la instalación de la agente. Perdón, me olvidé, claro. wget espacio, ahí está, listo. Ahí me acabo de descargar el repositorio de Zabbix, el cual nos va a permitir instalar la versión 2 de la agente. Acabo de ejecutar un dpkg hacia el repositorio y vamos a actualizar la instancia de Ubuntu. Esto va a ser rápido ya que yo ya lo tengo actualizado. Bien, vemos que aquí ya ha finalizado. Por último, vamos a ejecutar el comando de instalación de Zabbix Agent 2 y vamos a esperar a que finalice. Bueno, la instalación es súper rápida también, ¿sí? Aquí podemos reiniciarlo y vamos a ejecutar un systemctl enable Zabbix Agent 2 como siempre, para que si se reinicia el servidor, que inicie el servicio correctamente. Lo último que nos queda es entrar a la configuración de la agente de Zabbix y darle editar los parámetros básicos, ¿sí? Que ya conocemos, que es el parámetro de server. Aquí le vamos a poner la IP de nuestro host de Zabbix y la de server active. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ponemos la IP de nuestro servidor de Zabbix. Podemos editar el hostname, server Linux 01, que es como se llama mi instancia en donde instalé Redis. Procedemos a reiniciar finalmente para que aplique el cambio el agente de Zabbix Agent 2. Volvemos a Zabbix. Aquí es importante hacer una modificación. Si vamos al host de Zabbix y vamos a macros, bueno, esto yo ya lo tenía configurado de antes, pero bueno, ustedes lo van a ver así. Van a ir a esta opción de macros heredados. Estos son los macros que ya vienen con los templates, y aquí buscamos redis.com.uri. esta dirección la vamos a editar y le vamos a poner en lugar de localhost la dirección IP donde nosotros hicimos la instalación de Redis. Como vemos, ya de forma instantánea prácticamente empezamos a ver los datos que tienen que ver con el template de Redis. Lo que debemos hacer también es ingresar nuevamente al host y quitarle, si es que lo tenemos, Linux by Zabbix Agent, lo sacamos y vamos a buscar Linux by Zabbix Agent Active. De esta forma nos va a traer mucho más datos. La gente, sí, vamos a buscar nuevamente nuestro servidor en cuestión y como vemos aquí ya empezamos a ver todos los datos relacionados a nuestra instancia de Redis. Podemos tener gráficos. Vemos aquí, vamos a poner los últimos 5 minutos. Empezamos a monitorear gráficos y todo lo que nos traiga este template de Redis. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Cualquier duda me escriben en la caja de comentarios, que les estaré respondiendo en la brevedad. Nos vemos en el próximo video.